Nosotros, Alejandro Dinamarca, músico y licenciado en políticas culturales, nos va a contar sobre Papel Nonos. Exacto. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer. Esperando a Mordisquito acá. No sé si... No ha venido, viste que no estábamos hablando de eso, que no vino hoy. No lo llamemos. No lo llamemos. Justamente venimos de varias notas en estos días porque, bueno, con la pospandemia, uno de los colectivos que más se ha resentido, estamos hablando con el doctor también sobre salud mental, es el de las personas mayores, ¿no? Más por las pérdidas que han sufrido los grupos, casi todos los grupos constituidos, ya sean, sobre todo que accionan en la cultura, como teatro, como coro, como estos grupos como Papel Nono, por ejemplo, han sufrido bajas y con consecuencias de las bajas también la repercusión social y emocional que en todo el contexto, ¿no? Entonces, bueno, ahí se está planteando desde el Ministerio de Salud, también el Ministerio de Comunicación acá de la provincia, me hizo una nota el otro día para hablar un poco sobre ese tema. Y yo estoy trabajando también bastante con los derechos especiales para las personas mayores. Ajá. Así que eso también es un tema interesante. Y bueno, el tema del ámbito donde yo acciono, que es la cultura, es un ámbito muy, una herramienta, si se quiere, muy adecuada, porque es muy amplia y porque toca elementos ya sea cognitivos o emocionales de las personas que no llega a veces la ciencia tal cual la conocemos. Sí. Entonces la cuestión emocional es muy importante a la hora de trabajar en la promoción y la prevención de la salud de las personas mayores, a través de la inclusión social, a través del intercambio con su generación y con otras generaciones, porque nosotros también propiciamos mucho el cambio intergeneracional, ¿no? Así que eso es muy importante, y ya sea que hagan cualquier cosa, ya el hecho de salir de su casa para ir a hacer una actividad ya es salud. Claro, por supuesto. Ya es salud. Por supuesto. Después lo que haga, bueno, lo va a potenciar muchísimo más. Contame, Alejandro, ¿cuándo se creó, cómo comenzó esto de Papel Nono y cómo se fue popularizando y cómo llegamos hasta hoy con este trabajo? Contame cómo se creó todo eso, ¿eh? Bueno, justamente es una cuestión de salud mental también el inicio de Papel Nono, porque su creador, Jorge Estrada, un psicólogo educacional, cuya tesis fue Papel Nonos. Ajá. Entonces ya estamos hablando vamos para los 30 años dentro de poco, ¿no? De que se generó la red. Y a partir de unos instrumentos que habían para los colegios, un músico que trabajaba en el sistema educativo, San Pablo Benzalla, hacía instrumentos de papel con los chicos. Ajá. Y él dijo, bueno, ¿qué pasa si esto lo hacemos con los viejos? Entonces empezó él a trabajar en ese momento, y bueno, fue una repercusión muy, muy interesante. Y después, a partir de un programa que tenía Julián Weich, que se llamaba Sorpresa y Media, hace algunos años, uno de los sueños de Papel Nonos, de unos objetivos de llegar a la comunidad, lo llevó al canal, y bueno, fue una repercusión que tuvo en el país impresionante, y en lo cual se empezaron a crear agrupaciones por todo el país. Y luego, bueno, esto tuvo un apoyo de la IMSERSO de España, que es el organismo de previsión, de jubilaciones de España, y otro de Ashoka Internacional, que aportaron como para que esto se pueda expandir y crear, ¿no? Y luego, bueno, se fue. Yo estoy hace casi 20 años ya con esto, trabajando, y a partir del trabajo con las personas mayores, nosotros decimos los viejos directamente porque ya nos libramos de ese prejuicio, ¿no? Pero a veces a la sociedad le choca un poco, cuesta esa palabra, y estamos peleándola la palabra. Por nosotros decimos, viejo es aquel que tiene todas las edades, con la cual puede usar la que más le guste, sacar de ese baúl, o usarlas todas a la vez, ¿no? Porque tiene la edad del chico para jugar. Nosotros decimos, no se deja de jugar porque se envejece porque se deja de jugar, justamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, un reportaje a Clint Eastwood, sí, que sigue en actividad, dirigiendo películas, y tiene más de 90 años, y él le preguntaban cuál era su secreto, y dice, yo no dejo que entre el viejo todavía. No lo dejo entrar, se sigue manteniendo activo y haciendo actividad, dice, esa es su fórmula, ¿no?
Claro. Bueno, justamente son visiones, lógicamente. Claro. A veces hay que ver Clint Eastwood cómo tiene conceptualizada la vejez. Digamos, claro. Acá lo que nosotros trabajamos es para decir que ese próximo pariente que nos va a venir a visitar, que es la vejez, no se le tenga miedo. O sea, se lo reciba tal vez como la oportunidad más grande que vamos a tener de hacer lo más importante de nuestras vidas. Bueno, pero en el fondo esa actividad que ustedes desarrollan, tratan de evitar eso, de que la persona, yo creo que Clint Eastwood lo ha dicho en el sentido de no quedarse inactivo en la casa, viendo televisión sentado, claro, sino claro. salir, y ustedes lo que invitan es a eso, justamente, ¿no? Claro, porque es un juego de palabras nada más. Es decir, claro, porque digamos, si uno lo piensa filosóficamente, ser viejo es lo mejor que nos puede pasar. Lógico. Porque lo otro ya sabemos lo que claro. que no nos pase, ya sabemos lo que significa. Entonces, no tenemos alternativa, tenemos que envejecer. Es inexorable. Entonces, la forma es cómo llevar esa vejez de la mejor manera posible, saludable. Claro. Entonces, nosotros trabajamos con visiones filosóficas interesantes, como trabajamos el hoy, el aquí y el ahora. Es decir, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos el pasado, a veces nos perturba, porque tenemos cosas en el pasado que no nos gustan, como han sido con nosotros o como nosotros hemos sido con los demás. Y esas cosas nos perturban. ¿Y para qué vamos a trabajar es una forma de proteger en lo que ya no vamos a poder cambiar? ¿No es cierto? Lo que tenemos que hacer es aprender para no volver a cometer los mismos errores de ese pasado. Pero lo demás, lo malo, dejarlo y sacar solo la enseñanza. Pero el pasado tenemos que saber que no lo podemos cambiar. Entonces, no trabajamos en el pasado. El futuro, el futuro a veces lo tenemos en sentido negativo, dicen, uy, cuánto me queda de vida, cuántos años, uy, tengo ya 80 años, 85, cuánto más me quedará que hacer. ¿Y para qué me voy a mortificar? Si yo no sé, ninguno de los que estamos en esta mesa tenemos la vida comprada, y si había un nene de jardín tampoco la tendría comprada. Porque todos en este momento tenemos la edad de este momento. Entonces, ¿para qué vamos a mortificarnos pensando en el futuro? Porque el futuro tampoco existe. Es una abstracción, ¿no? El futuro es algo que suponemos nos va a pasar aquí cuando ya estemos en la vereda, que nos vayamos del programa. Ese es nuestro futuro inmediato. Claro. ¿Qué sabemos que nos va a pasar cuando salimos a la vereda? Ninguna duda. Entonces, son abstracciones, son elucubraciones que se hacen, pero no existe. ¿Para qué nos vamos a mortificar? Lo que nosotros sí tenemos es este momento de ahora. Y en el momento que tenemos ahora es lo que tenemos que hacer para después condicionar ese futuro, digamos, ¿no? Como decía el doctor recién, si yo ahora tengo para elegir un alfajor de dulce de leche o elegir una manzana y elijo el alfajor, bueno, ya sé por dónde voy a ir. Si elijo la manzana, bueno, voy a condicionar y voy a cambiar un poco mi futuro, digamos, ¿no? Claro. Es la forma de uno cómo se planta frente a la vida en el hoy. Y en el hoy somos todos iguales, no hay edades. Tenemos la edad del momento. Esa es nuestra filosofía fundamental para hacer todo lo que hacemos, que después, bueno, contándolo así ligeramente, hablabas de los instrumentos de papel, sí. Se sigue eso porque se forma una orquesta de papel, que es muy lindo, muy divertido verla, porque suenan, ¿se acuerdan cuando ustedes eran chicos? Seguramente habrán tocado con el peine y el papelito que hacía. Sí, sí. Podíamos dejar esa pregunta latente, que nos explique bien cómo funciona. Escuchamos un poco de música y queda esa explicación. La explicación, claro. Ahí está. Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo, hoy sin ella